¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad a mí me encanta y me apasiona mucho. Es la inteligencia artificial. Como pudieron ver en la introducción de este video, realmente en los últimos meses ha estado causando mucho revuelo. Y realmente es porque lo que podemos hacer el día de hoy con estos sistemas, con esos sistemas de inteligencia artificial, es un mundo completamente diferente de lo que podíamos hacer hace unos cuantos meses o quizás hace un año. Pero la idea es que en este video no solamente mostrarte herramientas de inteligencia artificial o cosas que puedes usar, claro, eso también es importante, pero me interesa que con este video y quizás con una serie de videos que vamos a hacer respecto a esto, tú puedas entender qué es una inteligencia artificial, aprender cuáles son sus bases y por qué no, que te apasiones para llegar a ser un desarrollador. La idea es, ojalá pudiéramos motivarte a que no seas un simple usuario, sino seas un creador, una persona, un agente de cambio en este tema tan fascinante que es la inteligencia artificial. Y para eso queremos que empieces a estudiar o que por lo menos entiendas los conceptos básicos detrás de los cuales está la inteligencia artificial. En primer lugar, y creo que para empezar este video es importante que logramos definir eso. ¿Qué es una inteligencia artificial? O nosotros, ¿a qué llamamos una inteligencia artificial? Bueno, muchos te dirán, o puedes buscar por internet y encontrarás que una inteligencia artificial básicamente es esa capacidad que se le dan a algunos artilugios, algunos elementos, algunas máquinas de desarrollar una labor que es propia, que es parecida, que es natural de la inteligencia humana. ¿Qué quiere decir? Dicho de otra forma, quizás son las capacidades que se le dan a un sistema, a un software, a una aplicación, a un programa de simular el comportamiento mental, el comportamiento racional del ser humano. Y bueno, ustedes dirán, pero si tenemos seres humanos que hacen eso, ¿por qué necesitamos que las máquinas lo hagan? Realmente es muy sencillo, es porque nos interesa podernos comunicar, nos interesa podernos expresar de una manera más natural como lo hacemos los seres humanos. Les voy a poner un ejemplo sencillo para que lo entendamos y podamos avanzar. Supongan que están haciendo un programa o un código que les permite caracterizar a una población. Entonces van a decir si son altos o si son pequeños. Entonces hacen un estudio, catalogan y dicen, ok, para este código, o para fines de este estudio, si tú tienes más de 1,80 m o 180 centímetros, eres una persona alta. Si tienes menos, eres una persona baja o una persona chaparrita. Teniendo eso en cuenta, ¿qué sucede? Pues fácil, si tú vas y lo pasas, es un programa, desarrollas el código y lo ejecutas, si tú llega una persona que dice, yo mido 1,81, listo, perfecto, eres alto. Si llega una persona y dice, yo mido 1,70, ok, eres bajito, sorry, listo, está claro y no hay ningún problema. Ahora, ¿qué sucedería si llega una persona que mide 179.9 centímetros? Ahí la cosa hay un problema. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque para nosotros como seres humanos 179.9 es casi 180 o es 180. No hay mucha diferencia. Entonces tú qué dirías, ok, él es una persona alta. Es de 180 para arriba son altos, mide 179.9, listo, alto, no hay problema. Para un programa es diferente, para un código es diferente. 179.9 es muy diferente a 180 matemáticamente. ¿Por qué? Porque hay una infinita cantidad de números entre 179.9 y 180. La distancia es infinita, lo que significa que para el código no será una persona alta. Y aquí empieza a haber una diferencia entre el razonamiento humano y el razonamiento de la máquina. ¿Qué queremos hacer? Llegar a un punto en el cual tú puedas comunicarte de una mejor manera con la máquina y que ella entienda esa forma de razonar, esa forma de pensar. Por eso nos interesa que los sistemas, que los software, que las aplicaciones tengan un razonamiento similar a nuestro razonamiento. Es más, que logren desarrollar nuestras capacidades. ¿Qué capacidad específicamente estudia la inteligencia artificial? Hay tres muy básicas. Primera, la creatividad. La creatividad es una habilidad del ser humano que estamos tratando de emular. Ya vamos a ver cómo. Segunda, la autoconciencia. Básicamente, ¿qué es esa capacidad de percibirnos a nosotros mismos? Ya vamos a hablar más adelante de eso. Y tercera, pero no menos importante, en realidad para mí es la más importante, el aprendizaje. Vamos a estudiar estas tres y vamos a ver de qué se trata. En primer lugar, podemos hablar de la creatividad. Y es que
nos interesa básicamente nos interesa facilitar el estilo de vida del ser humano, ayudar en sus trabajos. Y una de las grandes labores, uno de los grandes desafíos que tenían antes los sistemas, los software, era este manejo de la creatividad, esa labor del artista en la cual dice, me inspiré, me llegó mi inspiración, me llegó la idea, la gran obra de arte en mi mente y quiero plasmarla en un papel, quiero plasmarla en una poesía, quiero plasmarla en una canción, en un chiste, en una historia. Realmente había un hueco enorme entre lo que podía hacer un humano y lo que podía hacer una máquina. Había un vacío increíble. Pero en los últimos meses, en los últimos años, realmente esto ha avanzado mucho y hemos visto que esa separación entre lo que para un humano es bello, lo que para un humano es arte, lo que para un humano es creativo y lo que para una máquina también es arte, que también es bello y también es creativo, se está chiquitando, cada vez está más cerca y realmente tenemos aplicaciones y sistemas muy interesantes en ese tema. Por ejemplo, podemos hablar de DALL-E, podemos hablar de Stable Diffusion, podemos hablar de Midjourney, en fin, tantas aplicaciones que realmente nos permite dar un nuevo sentido al arte. Ideas, pinturas, imágenes que a un ilustrador, que a un diseñador, que a un fotógrafo le tomaban tiempo, horas, quizás días de trabajo para lograr plasmar esa idea en esa imagen. Un software, una aplicación lo hace en segundos. Es increíble cómo se ha avanzado en este tema. En eso nos estamos enfocando en la inteligencia artificial en lo que concierne a la creatividad. Podemos hablar también de la autoconciencia, segunda opción. Aquí sí quiero ser muy directo y quizás muy puntual en esto y que pues realmente la autoconciencia en el término de inteligencia artificial pues todavía sigue siendo cuento de películas y de videojuegos, hasta donde yo sé. Quizás en un futuro sí, pero pues hasta ahora no han habido grandes avances por eso. O sea, no se preocupen, todavía no va a haber Skynet, todavía no va a haber dominio de las máquinas, todavía nada de Terminators. Pero sí se está trabajando mucho en lo que es el aprendizaje. ¿Y por qué es tan importante el aprendizaje? Que yo les diría que casi el 99% de los desarrolladores de inteligencia artificial se enfocan en esto, porque nos interesan software, sistemas, programas que aprendan, que mejoren, que evolucionen, tal como lo hace el ser humano. ¿Por qué? Porque antes nuestra programación, nuestro desarrollo se estaba enfocado en que, ok, tú tienes este sistema, lo desarrollaste, lo programaste, lo estableciste para que funcionara bajo este contexto, bajo estas características y ya. Pero hasta ahí llegaba, no podías mejorarlo, no podías desarrollarlo más, obviamente sin cambiarlo, no sin alterarlo desde la fuente. Él tenía un límite, eso era lo que podía hacer. Pero nosotros los seres humanos no somos así. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos adquiriendo nuevo conocimiento, todos los días estamos usando ese nuevo conocimiento para avanzar, para mejorar en lo que ya somos. Entonces, ¿qué se desarrolló? ¿Qué quisimos hacer desde la inteligencia artificial? Un software, un sistema que precisamente haga eso, que pueda ser entrenado, que pueda aprender, que pueda mejorar, que sin cambiar su código fuente pueda entender y avanzar, ser más de lo que ya era. Entonces, en esos sistemas podemos ver, por ejemplo, lo que llamamos el Machine Learning, que es una disciplina en el campo de la inteligencia artificial que a través de algoritmos busca dotar a ordenadores la capacidad de identificar patrones en datos masivos o elaborar predicciones o aprender o mejorar a sí mismo. ¿Qué nos interesa? No necesitamos programar nuestro sistema, no necesitamos programar nuestra aplicación, no necesitamos programar o cambiar la fuente de nuestro software para que él sea mejor, para que él se adapte. Y esto es muy interesante porque entonces se desarrollaron muchas técnicas de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos sistemas de aprendizaje supervisado, que es en lo que más he estudiado y en lo que más he leído, en lo que más he adquirido experiencia, pero básicamente es en la cual tú tienes una inteligencia artificial y tú le das información y le provees mucha información para que él entienda ciertos parámetros, reconozca ciertos parámetros o ciertos conceptos y los utilices de nuevo en un entorno diferente. Ejemplo sencillo y puntual para que me entiendas. Suponga que tenemos una inteligencia artificial basada en el reconocimiento de las imágenes. ¿Qué quiero que haga esa inteligencia artificial? Aprenda a reconocerme a mí.
que si él me ve en una imagen, que si él me ve en una cámara, que si él me ve en una pantalla, sepa, él es Fabián Maldonado y me conozca. Eso es aprendizaje supervisado. ¿Y qué se hace básicamente? Entonces esa inteligencia artificial yo la doto de mucha información, le suministro mucho conocimiento de cómo soy yo. Entonces le voy a suministrar 10.000 fotos mías a la inteligencia artificial, de tal manera que él empieza a reconocer parámetros como el tono de la piel, la iluminación, la morfología, la fisionomía, de pequeñas características en las imágenes, y empieza a establecer relaciones. Ok, este es Fabián y este también porque tienen esto en común, tienen esta situación que se asemeja. De tal manera que después de haberla entrenado, después de haberla supervisado mientras aprendía con esas 10.000 imágenes, ahora yo le doy una imagen completamente diferente. Pero él en su interior ya precisamente reconoció esas características, esos parámetros que permitían que esa imagen sea una representación mía. Entonces en esa foto nueva él va a decir, dependiendo a qué tan eficiente fue su entrenamiento, si estoy yo en esa foto o no estoy yo. Y esto es interesante porque realmente el límite es que no hay límite. Entre tú mejor la entrenes, mejor, más completo sea su entrenamiento, más grande sea la base de información que le suministraste para que aprendiera, pues realmente lo que se puede lograr son cosas increíbles. Un ejemplo muy sencillo es algo que estamos usando mucho en la actualidad, que es ChatGPT, el cual fue entrenado con básicamente toda la información que había en diferentes repositorios como GitHub y más. Tengo entendido que tiene la información casi hasta finales del 2021, hasta donde sé. Entonces no se imaginan cuánta información se le introdujo a esa inteligencia artificial cuando fue entrenada, y por eso es que él es capaz de hacer cosas tan interesantes como redactar, como generar informes, quizás como generar nuevo conocimiento, aunque hay que ser muy cuidadoso porque no siempre eso nos asegura que el nuevo conocimiento que genere sea verídico, que sea cierto todo, pero es tan potente preciso por toda la información que se lo suministró. El aprendizaje supervisado, el cual se enfoca mucho en ese estudio de las redes neuronales, que es la gran aplicación de aprendizaje supervisado, en el cual yo le suministro información y ella por sí misma aprende a establecer esas relaciones que le permitirá entender que esa foto era yo. Tienen una aplicación muy grande, pero no solamente hablamos de reconocimiento de imagen, podemos hablar de generación de texto como ChatGPT, podemos hablar de reconocimiento facial, de reconocimiento de voz, de reconocimiento de huellas dactilares. En fin, las aplicaciones son infinitas. Ahora, también tenemos aprendizaje no supervisado, básicamente que son sistemas que se encargan de agrupar datos y hacer su respectiva procesamiento. Eso lo podemos ver en un siguiente video para no extendernos tanto. Incluso hay una combinación de estos, un aprendizaje semisupervisado. Entonces, les decía, podemos tener aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado o aprendizaje semisupervisado o aprendizaje por refuerzo, que básicamente es una combinación de ambos parámetros. Teniendo eso en cuenta y con el objetivo de desarrollar esto, fue que se aplicaron las redes neuronales, que es algo que ustedes ya han conocido. Es un sistema que mediante el aprendizaje supervisado permite entender los parámetros o las relaciones de ciertos datos de entrada para que cuando se le introduzca uno diferente, él pueda hacer un análisis, hacer una conclusión o básicamente establecer una relación, dar una respuesta con información nueva, o lo que se puede denominar aprendió. El sistema aprendió a reconocerme, el sistema aprendió a reconocer mi voz, el sistema aprendió a reconocer mi huella, el sistema aprendió a reconocer tal texto, el sistema aprendió a generar tal cosa. Es increíble todo lo que se puede hacer con esto. Ahora, no es lo único, porque por ejemplo yo les mencionaba ChatGPT, sí, una herramienta un generador de texto muy robusto, quizás el más utilizado en la actualidad, rompiendo todos los récords de usuarios desde su creación, pero tenemos otros complementos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta misma tecnología la llevamos a otra dimensión, lo llevamos a otra herramienta? Por ejemplo, ¿qué pasa si llegamos y usamos el navegador Bing y lo combinamos con ChatGPT? Bueno, pues ¿qué tenemos? Bing Chat. Increíble que en pleno 2023 estemos hablando de Bing. Realmente, para mis adentros pensé que ese navegador ya había caído demasiado en uso, pero con ese uso de Bing Chat realmente sus usuarios, las personas que han estado accediendo a él, se dispararon enormemente. ¿Por qué? Porque básicamente es un complemento. Él toma la información que tú estás buscando desde tu ordenador, que tú estás buscando desde internet, y
te va desarrollando, te va generando nuevo conocimiento, te va generando algunas conclusiones, te va generando texto en base a esa información que tú estás pidiendo, y se está cada vez más retroalimentando y retroalimentando. Significa que la respuesta es mejor. Y algo muy importante es que podemos ver el aprendizaje de estos textos, porque, por ejemplo, tú puedes estar en una conversación muy fácil con ChatGPT, cambiando a ChatGPT, y tú puedes empezar y decirle, oye, hazme un estudio, hazme una declaración, hazme un ensayo, hazme un texto en base a esta temática específica. Pero, como les decía, él no es omnipotente, él puede tener equivocaciones, y es más, tiene bastantes equivocaciones en algunos aspectos. Pero ¿qué sucede? La gran ventaja es que tú puedes continuar el chat, le puedes indicar en qué se equivocó, le puedes indicar cuál fue su desacierto, y él corregirá, él aprenderá, él establecerá una nueva respuesta que involucrará lo que tú le acabas de decir. Entendió el parámetro de tu respuesta, entendió el parámetro que se relacionaba con lo que él había hecho y corrigió su respuesta en base a lo que tú le dijiste. Se reentrenó, se aprendió, se reprogramó a sí mismo. Por así decirlo, una palabra más entendible, pero básicamente es que se reentrenó a sí mismo. Pero tenemos otras herramientas, como Notion AI, básicamente no sabía que funcionaba usando ChatGPT, pero es una herramienta también generadora de texto muy, muy completa, muy útil. Podemos irnos al mundo de la imagen, al mundo del procesamiento de la imagen, al mundo de generación de arte. Podemos hablar de DALL-E. Realmente, si tú miras DALL-E 1 contra DALL-E 2, lo que teníamos en la primera versión de la DALL-E versus lo que tenemos ahora, el cambio es enorme. Los detalles, el sentido artístico, la nitidez y la precisión del arte que se genera es increíble. Ahora, si nos vamos quizás a su competencia, a otra herramienta, podemos hablar de Midjourney, el cual involucró una herramienta muy útil que se llama Blend. Eso es increíble porque es como si a ti te explotara la cabeza tomando una idea, una imagen, otra imagen, quizás con un concepto totalmente diferente, y tú le das, oye, Blend, ¿qué significa? Mézclamelos, únemelos, toma estos conceptos completamente diferentes y genera uno nuevo, genera una mezcla, y es precioso lo que puede generar. Les dejaré en pantalla algunos ejemplos respecto a este tema. Podemos también cambiarnos a otra herramienta que para mí es muy interesante, que se llama Stable Diffusion. Ventajas de Stable Diffusion contra DALL-E y contra Midjourney, que Stable Diffusion es open source. ¿Qué significa? Que tú puedes tomar ese código fuente de Stable Diffusion e incluirlo en tus aplicaciones, en tus proyectos, o relacionarlos en APIs de otros sistemas y crear una red mucho más robusta. Stable Diffusion realmente para mí está cambiando todo lo que es esto de generación de imagen, con herramientas, por ejemplo, Image to Image, en la cual ni siquiera tienes que ser un artista perfecto, ni siquiera tienes que ser un maestro del dibujo digital o del dibujo en físico. Con un dominio básico de Paint tú puedes crear obras de arte como las que te muestro en pantalla. Es precioso todo lo que puedes hacer desde algo tan general, tan poco definido, y aún así es tan maravilloso. O herramientas como ControlNet, en la cual tú le puedes dar los datos de un modelo, de un esquema, los parámetros de la posición de un cuerpo, los parámetros de una ubicación, y tomas una imagen diferente y dile, oye, en base a eso, genérame algo nuevo, adapta esta imagen tomando el control, tomando la posición, tomando estos parámetros que te estoy indicando, y se pueden generar imágenes como la que te estoy dejando en pantalla. Es increíble ver el acabado, ver cómo se adapta todo de manera integral, de manera armónica. Pero también tenemos otras herramientas como Dreambots, que también se encarga de generar imágenes, y una de mis preferidas, NERF, la cual funciona desde el 2002 y funciona con NVIDIA. Estos tipos llevaron la idea de las imágenes a un nuevo nivel y nos dijeron, ok, dame un suministro bastante de imágenes en 2D, imágenes que se relacionen, por ejemplo, diferentes fotos de la misma persona en 2D, y ellos toman eso y hacen una reconstrucción. En base a ese 2D generan un modelo en 3D, el cual puede tener movimiento, el cual se puede explorar, el cual es increíblemente útil para todo el tema de la realidad virtual y para todo el tema de la reconstrucción digital. O sea, es que las aplicaciones son increíbles. Yo trabajé mucho tiempo como ingeniero en el área de diseño de la metalmecánica, las empresas de procesamiento de subproducto animal, y sería increíble, bueno, cuando trabajaba en ese ámbito, sería increíble que tú pudieras simplemente tomar
20, 15 fotos de un equipo y mandarlo a esta plataforma y que básicamente te reconstruyera el modelo 3D en base a esas fotos. Realmente lo que se puede hacer son cosas que a mí me vuelan el cerebro. Que yo hubiera pensado que hace un año, hace 2 años era mentira o era fantasía. Tenemos herramientas como Runway que te permite editar videos, Gmix de Google para editar videos, en fin. Lo que puedes hacer actualmente con la inteligencia artificial es todo lo que te puedas imaginar, incluso hasta más. Incluso llegará el día en el que lo que tengamos ahorita esté obsoleto o está corto. Realmente el avance en la inteligencia artificial es a pasos agigantados. Y mi invitación a este video es que aprendas más de este tema, que estudies, que te esfuerces, que lo interiorices porque es una realidad, es una verdad que tenemos en este mundo actual. Ahora, si te interesa más contenido relacionado con esto, si quieres que hable más específicamente de alguna de esas herramientas, si quieres que estudiemos más redes neuronales, que aprendamos a programar, que aprendamos a desarrollar, o si quieres algún otro tema específico de ciencia, tecnología, el espacio o motivación personal, no dudes en comentarlo. Espero te haya gustado este video. Si fue así, no olvides dejar un me gusta y por favor suscríbete. Te dejo también alguna relación a otros videos que te pueden llamar la atención y te deseo un feliz día. Hasta luego.